Bueno, buenos días. Buenos días y bienvenidos a este viernes científico de la Facultad de Ciencias Experimentales. Siempre se pone en este tipo de actividades que hasta completar aforo. Muchas veces, generalmente, es una expresión que sobra porque nunca se completa el aforo, pero realmente hoy sí que estamos impresionados porque está todo el aforo de esta sala, que ronda las 100 personas, pues completamente lleno. Y eso es una alegría, sobre todo ver pues a tanta gente joven, a tantos estudiantes de biotecnología y también pues a profesores, a compañeros y compañeras de nuestros títulos, no solo del título de biotecnología, sino de otros títulos también. Bueno, en primer lugar, pues recordaros o deciros que este es el Viernes Científico 103. Es una actividad que probablemente sea la actividad científica de la Universidad de Almería con más tradición, con 103 ediciones, que empezó en 2009 y que ya estamos por el 2023, llevamos 14 años. Y eso ha sido gracias pues, a la persistencia de todos los equipos de canales que han pasado en este tiempo por la Facultad de Ciencias Experimentales, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho más, porque lo importante es aquí tener a nuestro conferenciante, Raúl Morales Herrero, que va a ser presentado con mucho más detalle y como se merece por la coordinadora del grado en biotecnología, Paqui Suárez, que evidentemente todos los que estáis aquí la conocéis bien porque es la coordinadora de vuestra titulación, y ella nos va a presentar a Raúl con detalle y posteriormente pues lo más importante pues será su conferencia, ¿no? Paqui, cuando quieras. Pues. Y muchas gracias, Raúl, por haberte desplazado hasta aquí, hasta la Universidad de Almería. Hola, muy buenos días a todos. Me alegra muchísimo ver a tantísimos estudiantes, la verdad, tantísimos profesores, a investigadores, y es una alegría pues para la actividad en sí y también para el catedrático que viene a daros la charla. Bueno, me gustaría presentar a Raúl Moral, primero pues como, digamos, oficialmente, ¿no? Raúl Moral, ¿se me escucha, no? Es catedrático de universidad del área de edafología y química agrícola en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dirige el grupo de investigación aplicada en agroquímica y medio ambiente desde hace 20 años y tiene una amplia actividad investigadora en lo que se refiere a la temática de utilización y revalorización agrícola de residuos orgánicos y compostaje. El grupo de investigación que dirige Raúl Moral tiene una amplia red de contactos, tanto a nivel nacional como internacional, se incluye él como colaborador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ha sido coordinador de la Red Española de Compostaje durante 10 años y es miembro activo de las redes Ramirán a nivel europeo. Colabora activamente actualmente también con el Gobierno valenciano en aspectos normativos vinculados a la gestión de residuos y economía circular. Y bueno, más allá de su currículum oficial, pues tengo que decir que nosotros como grupo de investigación, como el grupo de investigación al que pertenezco, pues le tenemos un especial cariño a Raúl Moral. Es un buen amigo de la Universidad de Almería y de nuestro grupo de investigación y bueno, pues le recibimos aquí con los brazos abiertos. Y nada más, cuando tú quieras, Raúl. Pues nada, muchas gracias. Voy a dar la charla. Bueno, pues ya sabéis mi nombre y sabéis dónde trabajo y básicamente me pidieron que diera una charla que tuviera que ver con gente de biotecnología y con gente de ambientales. Entonces, yo me siento muy cómodo en ese contexto, así que vamos a empezar. El camino entre el residuo y el recurso puede ser largo o corto. En la actualidad se está haciendo cada vez más corto. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias que voy a empezar a mostraros. La primera circunstancia que ayuda a la circularización o a la transformación de un residuo
en un recurso, es la situación específica de la Unión Europea en el entorno global. La Unión Europea es deficitaria, altamente deficitaria en materias primas. Somos muy buenos haciendo manufacturas, vendiendo coches, vendiendo tecnología, vendiendo cosas elaboradas, pero los ladrillos constructivos para elaborar esas cosas o la energía que se necesita para elaborar esas cosas no la disponemos aquí. Si os fijáis, tenemos un balance negativo en combustibles, en recursos mineros, etcétera. ¿Eso qué hace? Que seamos una área geográfica que es muy importadora de materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, estupendo, vivimos muy bien en Europa hasta que empezamos a darnos cuenta de que somos un gigante con pies de barro, porque no tenemos una soberanía respecto a las materias primas. En ese sentido, la Unión Europea ya hace tiempo empezó a pensar, seguramente no a nivel medioambiental, sino a nivel económico, cómo podíamos conseguir que esa economía lineal de extracción de recursos, de producción de bienes de consumo y una alta tasa de rechazo en los procesos productivos que generan un residuo, pues había que circularizarla, ¿de acuerdo? Había que doblar un hierro y hacerlo circular y conseguir que esos recursos se pudieran utilizar una, dos, tres, muchas veces. Y ese es el contexto que ahora mismo nos sitúa en un entorno pues, de mucha pelea, donde la economía circular no es una cosa que debamos hacer por otras cuestiones más que por supervivencia. Os presento ahí, los fertilizantes en los últimos 10 años se han encarecido un 58%, estamos en el sureste español, estamos en la huerta de Europa, en la única agricultura no subvencionada de Europa, y dependemos mucho de los insumos, dependemos mucho del petróleo, del gasoil, y estamos subiendo nuestros costes de forma espectacular. También tenemos una cosa que todavía no sé si, supongo que estaréis en el tema, que es el pico del fósforo. Estamos ya casi al nivel de producir el mismo fósforo, extraer el mismo fósforo que usamos anualmente. Eso va a ser un problema a corto plazo, ese elemento, P en la tabla periódica, del cual no se habla tanto, se habla mucho de nitrógeno, de nitratos, etcétera, pues de fósforo vamos a hablar cada vez más, porque estamos ya cerca del pico del fósforo. Segundo factor que nos ayuda a circularizar la economía y transitar de residuo a recurso, el cambio climático, ¿vale? Esta es una presentación que les doy a mis alumnos, me entretuve un poco en hacer el rayito de onda corta y de emitir el de onda larga y de dibujar los gases de efecto invernadero, esos amigos que tenemos ahí, porque son amigos. Si no estuvieran esos gases de efecto invernadero, nos moriríamos de frío como en otros planetas del sistema solar, ¿de acuerdo? Sin embargo, ese cambio climático, pues nos hemos pasado de frenada, la economía industrial, etcétera, etcétera, ha hecho que la concentración de esos gases, que son amistosos, pues se han aumentado tanto que estamos alterando el clima del planeta. Ese clima del planeta ha hecho que los países se pongan de acuerdo entre sí y generen unos compromisos donde las emisiones de España, que han ido creciendo hasta unos ciertos años y luego con la crisis económica y el COVID hemos decrecido, y si empezáramos a dibujar más flechas por aquí veríamos que estamos volviendo a emitir más. Esto significa que no estamos luchando adecuadamente contra el cambio climático y seguramente la agricultura va a ser esa señora que está en la ducha y se asoma en psicosis alguien con un cuchillo. Tercer driving force, la agricultura de los años 70 del siglo pasado ya no puede subsistir. La agricultura insumista, la agricultura para dar de comer a todo el planeta ya funcionó, la revolución verde funcionó, pero ahora tenemos que ir migrando hacia una agricultura más sostenible. Esa agricultura sostenible, que iremos hablando de ella un poquito, tiene su gasolina, su gasoil en la materia orgánica. La materia orgánica es ese elemento que hace que la agricultura pueda ser al menos algo más sostenible de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica nos confiere una serie de propiedades que iremos viendo, unas propiedades no escritas, unas propiedades que no se han estudiado en las escuelas de ingeniería agrónoma hasta hace bien poco, y que tienen que ver con propiedades físicas, hidrofísicas, biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entráis vosotros para potenciar toda esta visión. Esta agricultura sostenible ya no depende de pensadores o de investigadores, ya está escrito en ley en la Unión Europea, como veremos ahora. Entonces, si queremos que haya materia orgánica en nuestros suelos,
podemos hacer una cosa, ponemos la que necesitemos, lo compramos en Amazon, la aplicamos en el suelo y ya hemos llegado a los niveles. Error. La dinámica en el sureste español, en los climas mediterráneos, hace que esa materia orgánica, cuando se echa en el suelo y confiere esas propiedades, poco a poco se vaya degradando, desapareciendo, etcétera. Con lo cual, en todos los modelos, nos dice que al menos 10 toneladas por hectárea y año en balance son necesarios para mantener el nivel de materia orgánica en el suelo, incluso subirlo levemente. Por tanto, debemos aplicar aquí la sabiduría de nuestros ancestros y aplicar algunos de los conceptos que pensadores como Mota en 2010 incorporaron, que nos aplica muy bien en el balance de materia orgánica en el suelo, que son las gallinas que entran por las gallinas que salen. Eso es un concepto que hasta el Gobierno lo está aplicando dentro de su plan de adaptación al cambio climático, identificando el indicador carbono orgánico del suelo como indicador esencial en la sostenibilidad y en las políticas de adaptación al cambio climático. Por tanto, cuando vosotros hagáis cualquier tipo de gestión que quiera ser medioambientalmente adecuada o aplicar sistemas de cascadas biotecnológicas, tenéis que tener al final de la visión de tubo que el suelo aumente su materia orgánica. Por tanto, con esos tres driving force tenemos falta de recursos, tenemos el cambio climático, tenemos la agricultura sostenible como objetivo. La Unión Europea, no España, sino la Unión Europea, establece el Pacto Verde Europeo y dentro del Pacto Verde tiene un epígrafe muy importante que es el Plan de Acción para la Economía Circular, ¿vale? Todas estas cosas que se dicen en las charlas, lo dicen en clase, tienen valor de ley y todos los países de Europa tienen que transcribirlo y aplicarlo. Y si no, pues la Unión Europea nos multará, ¿de acuerdo? Porque incumplimos las leyes. El plan de economía circular tiene 7 columnas vertebrales, de las cuales solo voy a hablar de 2, que son las que un poco interesan en esta charla, que sería el pilar de la gestión de residuos. La Unión Europea ha identificado la gestión de residuos como uno de los pilares fundamentales donde podemos excavar, extraer nutrientes y recursos, no teniendo que traerlo en barco desde Latinoamérica o desde otros sitios de donde importamos nuestras materias primas. Por tanto, esa visión de gestión de residuos nos influye a nivel de reducir el vertido, mejorar la gestión y también, importante, evitar tecnologías fantasiosas e hipertecnológicas en la gestión de los residuos. Ahora mismo la Unión Europea no está pagando por tratamientos o sistemas de tratamientos de los residuos que no tengan una base científica, que no tengan una economía de medios y que no sean realmente validados. Segundo pilar que nos interesa de la economía circular es que se ha generado en Europa un mercado nuevo, que es el mercado de las materias primas secundarias. ¿Eso es una forma, un eufemismo de hablar de los residuos? Sí, si le quitamos el apelativo de residuo y lo transformamos en materia, recursos, etcétera, ya parece que estamos un poco virtualizando el concepto residuo. Pues si encima le llamamos materia prima secundaria, que se elabora a partir de residuos a través de procesos de transformación, de extracción, etcétera, estamos ya generando un mercado nuevo donde los europeos se sienten cómodos. Yo puedo comprar un biofertilizante que proceda de un residuo si la Unión Europea, a través de su programa, me da un estándar de calidad de ese residuo, si todos esos procesos de transformación me llegan desde un producto residuo y acaba su fin de concepto de residuo y se transforma en un producto, ya podré estar comercializándolo. Y, por tanto, estaremos engrasando el sistema ya económico para que esto se produzca. Por la parte del Green Deal, quiero poneros de manifiesto 3 pilares fundamentales: biodiversidad, de la granja a la mesa y agricultura sostenible. Esos son 3 pilares que están moviendo subvenciones, adaptación de todo el tejido primario europeo. Todos los programas están orientados en esta línea y solo voy a destacar 2 cuestiones. Primera cuestión, por ejemplo, los plaguicidas. Los plaguicidas en el Green Deal, en el Pacto Verde, deben ser reducidos en el horizonte de 2030 en un 50% aquellos que son químicos y en un 50% aquellos que son identificados como más peligrosos. ¿De acuerdo? Eso significa que es una oportunidad, es una crisis para el sector agrícola que no dispondrá de los insumos que usa hoy, pero es una crisis con una oportunidad de generar nuevas sustancias de base orgánica, quizás procedente de residuos,
que tengan esas capacidades de biocontrol. Y como sabéis, hay mucha investigación y mucho producto ya en esta línea. Segunda cuestión, el exceso de nutrientes. La agricultura europea y mundial no gestiona adecuadamente los nutrientes y hay un elevado porcentaje del nutriente que no se incorpora a la biomasa de la planta que queremos cultivar. ¿De acuerdo? ¿Dónde van esos nutrientes? Pues van a los compartimentos medioambientales, van a nuestros flujos de aguas subterráneas o superficiales y tenemos eventos de contaminación por exceso de nutrientes como el del Mar Menor. Entonces, eso que pasa en el Mar Menor está pasando en pequeña escala en muchos más sitios. Lo que pasa es que ahí tenemos la mala suerte de que el volumen del agua está confinado y ahí se dan los procesos de forma más acelerada. Por tanto, con toda esta conclusión y toda esta introducción, ¿a dónde voy? Pues que esa molécula tan bonita que tenéis ahí, con sus anillos y con sus policondensamientos, etcétera, que es la materia orgánica del suelo, que es resiliente, que los microorganismos es difícil que le metan mano, porque está policondensada y es difícil de comer, pues esa sustancia es la base de muchas cosas, no de toda la economía circular, pero mucha de la economía circular del sector primario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es fuente directa e indirecta de nutrientes para las plantas, pero también para los microorganismos, es comida y energía para la biodiversidad del suelo, me estoquea, me almacena el carbono atmosférico. Veréis que este carbono que está aquí, en concreto es muy difícil de degradar y va a tirarse mucho tiempo, cientos de años en el suelo, haciendo sus efectos beneficiosos. También me va a permitir mejorar las propiedades del suelo y su capacidad y su resiliencia contra el cambio climático. Por tanto, ¿dónde vamos a comprar esta materia orgánica? De hecho, el IPCC, en su último informe, identifica 2 medidas de mitigación esenciales. Cuanto más verde es el color, más intensa es la capacidad de ayudarnos a combatir el cambio climático. La primera es incrementar la materia orgánica del suelo y la segunda es la gestión de los residuos como fuente de esas propiedades beneficiosas. Y aquí en este punto mis alumnos, y no sé vosotros, siempre me dicen, Raúl, mira que vendes bien la moto. ¿Por qué? Porque me estás hablando que los marranatos esos de las fotos, cama de gallina, lodo de depuradora, basura de ciudad, estiércol vacuno, ¿con eso vamos a salvar el planeta? Qué raro, ¿eh? Hombre, con eso y con unos cuantos biotecnólogos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo les digo siempre a los alumnos, vamos a ir despacito, vamos a hablar de nuestros residuos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en stock? ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos buscar que se parezca a eso? En 2017 nos entretuvimos una serie de científicos en hacer un mapa de dónde había materia orgánica residual en España. ¿De acuerdo? Identificamos las familias, cuantificamos la producción por año, vimos cuánto de esa materia orgánica estaba disponible en el litoral español, hicimos un estudio de la cornisa mediterránea, porque es donde producimos agricultura de forma más eficiente. También vimos si esos materiales los podía disponer la agricultura o ya estaban usándose en otro sitio, y si esos materiales orgánicos eran degradables o no degradables, se podían transformar. Este paper es muy interesante porque cuantifica eso. Y nos pusimos a trabajar en Valencia, ¿vale? La Consellería de Agricultura nos llamó un día, no sé qué tenían que hacer ese día, pero nos llamaron, en 2017, y dijeron, oye, mira, tenemos un problema, y esto fue así. La directora general de Agricultura Ecológica y la PAC dijo, mira, Comunidad Valenciana junto con Andalucía van como un tiro en agricultura ecológica, pero los agricultores no tienen fuente de fertilizante, no tienen materia orgánica acreditada y viable para echar en el suelo. Y dijeron, tenéis que conseguir formar a esta gente para que haga su propio compostaje con sus residuos y con residuos de la contornada que se dice en valenciano o en castellano avalencianado, de proximidad. ¿De acuerdo? Y nos pusimos a trabajar. Y hicimos un mapa de todos los residuos de la Comunidad Valenciana que actualizamos todos los años por comarcas, con más de 30 familias distintas de residuos, con lo cual los tenemos georreferenciados. Cada uno de esos residuos los tenemos analizados con una batería de análisis todavía más potentes que esta, para saber qué tenemos
qué nutrientes tienen, qué materia orgánica tiene, qué sustancias húmicas tiene, qué oportunidades hay de que se puedan ser compostados solo o en compostajes binómicos, terciarios, etc. Y con eso nos pusimos a trabajar, gastamos mucha gasolina, una huella elevada de carbono por emisiones, porque estuvimos con todos y cada uno de ellos en más de 170 pilotos. No lo hicimos en la universidad, lo hicimos en la finca, en la cooperativa, donde está el agricultor. Fuimos creciendo en puntos, fuimos creciendo en expertise y al final pudimos transformar más de 15.000 toneladas de residuos en estos 4 años últimos y pudimos desarrollar una serie de recetas, ¿vale? Porque a un productor de aceite pues tiene los residuos que tiene y se maneja en un contexto que se maneja. Le hicimos un compost oleícola, al que hace vino, vitícola, al que hace hortícola, hortícola. Con lo cual les hicimos 2 o 3 recetas para cada entorno que ellos pudieron clonar, aplicar y aprender. Y nos tocó pues montar pilas, medir temperaturas, regar, voltear, madurar, hasta tamizar. Bueno, esto de tamizar, pensar que seguramente toda esta pila no se va a tamizar así, los hicimos posar para la foto. Y una de los principales outputs que obtuvimos, que es una app que podéis descargar y es gratuita, y ya se han descargado más de 8.000 personas en todo el mundo, está en castellano, es la calculadora de compostaje. Con la calculadora de compostaje lo que podéis hacer es elegir 2 o 3 ingredientes de los que tengáis en proximidad, jugar con las proporciones y hacer un escenario que os podéis enviar a vosotros mismos, a vuestro mail, con un informe de decir, ¿este compost va a funcionar? Sí, no, ¿se va a calentar? Sí, no. Si va a tener algún aspecto limitante de pH, de conductividad, de algún polifenol excesivamente elevado, etcétera, todo eso os lo va a decir mientras hacen unos anuncios en Antena 3 de esos de 7 minutos. Con lo cual es un escenario adecuado, los agricultores valencianos y muchos otros están utilizándolo y dicen, mira, ¿cómo has calculado el compost? Con la aplicación de Raúl. Y es una de las cosas de las que estamos más orgullosos en la Universidad Miguel Hernández. Primera cosa, ya sabemos con qué podemos trabajar. ¿Cuál es el sujeto paciente de la biotecnología? Los residuos. Pues ahora tendremos que transformarlo. Y muchas veces a mí los agricultores me dicen, ¿y por qué tengo que hacer yo compost si puedo echar el estiércol directamente en fresco al suelo? ¿Vale? ¿Qué diferencias hay entre el estiércol fresco y el compost? ¿Me sale a cuenta? ¿Me cuesta más? ¿Me cuesta menos? Todo eso es una discusión continua con los actores del territorio, que son los agricultores. Entonces yo siempre hago esta comparación. La materia orgánica fresca es el Red Bull, ¿de acuerdo? El Red Bull tiene una alta biodegradabilidad, una elevada humedad, una biodisponibilidad de nutrientes de sus componentes muy rápida, muy eficiente, es capaz de reactivar la microbiología del suelo y la biota del suelo a lo bestia, rápidamente, pero solo el 20% del carbono que tiene el estiércol o una materia orgánica fresca se queda en el suelo, solo el 20%. El otro 80%, ¿dónde se va? CO2, ¿vale? No pasa nada. Tarde o temprano se va a ir a CO2. Es un carbono neutro. Pero también lleva vinculado una serie de emisiones elevadas de gases de efecto invernadero. Por tanto, ¿Red Bull queremos para el suelo? Sí. ¿Cuánto me va a durar el efecto? ¿Cuánto os dura el efecto a vosotros? Poco. Sin embargo, si compráis un buen vino, un vino reserva, a mí me gusta Pago de Carrovejas, no me dan botella, pero hago publicidad, es que es de Segovia y yo soy de Segovia. Entonces, ¿qué pasa con el compost? El compost tiene una menor biodisponibilidad de nutrientes, pero el 80% del carbono que tiene un compost se queda en el suelo durante cierto tiempo y va ejerciendo capacidades como formar complejos arcillo-húmicos, retener más el agua, retener más los nutrientes, esponjar la propiedad física, la capacidad de enraizamiento, hace muchas cosas de esas que llamamos invisibles de fertilidad. Es rico en sustancias húmicas, etcétera, etcétera. Y encima emite poco. Por tanto, podéis elegir o tomar Red Bull, o tomar vino, o tomar las dos cosas. Pero hay que conocer los materiales. ¿De acuerdo? Uno de los principales expertos a nivel internacional de compostaje, Joaquín Moreno, que tuviste la suerte de tener aquí de catedrático, decía que el compostaje era la descomposición biológica y aeróbica de la materia orgánica en condiciones controladas y que genera un producto estable parecido al humus, que es la clave del sistema, parecido al humus del suelo, que se llama compost. A él le gustaba hacer este tipo de
de animaciones, indicando que era un proceso biológico, aeróbico, controlado, estable, que necesitaba ¿qué? Pues materia orgánica residual con diferentes grados de capacidad degradativa. Los microorganismos van a tener que trabajar más a medida que bajamos en la línea, en la flecha hacia abajo, porque son sustancias más refractarias a la degradación, y necesita ese proceso ¿qué? Pues él ponía estas bocas de riego, también ponía unos ventiladores para indicar que era un proceso aeróbico, que necesita un manejo por parte del humano de controlar las condiciones medioambientales y, sobre todo, sus grandes amigos, la parte invisible del sistema, que son los microorganismos. ¿De acuerdo? Con ese sistema y un poquito de humano, porque estos tíos, los microorganismos, trabajan 24/7, como dice mi hija, y no cobran, pues vamos a conseguir obtener ¿qué? Compost, una energía en forma de calor que todavía no estamos aprovechando adecuadamente los humanos y la utilizaremos a futuro seguro, y una serie de emisiones como el CO2, amoníaco y agua. ¿De acuerdo? Como proceso biológico, pues él le gustaba explicarlo con que aparece y atraviesa una serie de fases de biodegradación, más activas donde son más abundantes las bacterias, menos activas cuando la pila se va enfriando después de volteos y aparecen los hongos. Toda esa secuencia ecológica de microorganismos y algunos que son resilientes y son capaces de vivir en diferentes temperaturas, incluso a 70 grados, es lo que a él le gustaba explicar del compostaje. Y ahí es donde llegábamos a esa transición que hemos empezado. Hemos conseguido transitar de este residuo que está metido en bolsas de basura, que vosotros a futuro o ya mismo estáis separando selectivamente en vuestras casas, esa materia orgánica que incluso al más enamorado de los residuos como yo, también me repugna cuando voy a una planta y huele a lo que huele, se puede transformar en un producto como el compost, en un recurso gracias a la acción de estos microorganismos tan bonitos, en una foto también del grupo de Joaquín. Entonces, aquí es donde ya yo a los alumnos ya los tengo medio convencidos, pero ahora aparecerá un alumno siempre, no sé si ahora o lo haré yo, que dirá: ¿pero qué me estás contando? Si el compost eso es más viejo que el arao, si ya lo hacían los romanos, que las plantas de basura de Almería, de Elche, no sé qué, están compostando de toda la vida, y eso no hay quien lo mire, que eso mi padre, que es agricultor, no lo quiere en su campo, está lleno de cristales, de plásticos, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando? ¿De pago de carrovejas, compost, pago carrovejas o compost hacendado? Seguramente estamos hablando de compost hacendado en unas instalaciones de flujo pistón donde entran 20 toneladas y tienen que salir el mismo día otras 20. ¿De acuerdo? Son procesos cortos y no optimizados. Pero si vamos a la agricultura sostenible, tendremos que procurar que todo el sistema productivo aumente el carbono del suelo para luchar contra el cambio climático a través del manejo de los residuos mediante compostaje, compost y biofertilizantes. Estos productos son de alto valor añadido y tienen baja huella de carbono. Y como todavía no tienen suficiente flow para vosotros, porque tampoco lo tenían para mí, entonces nos inventamos esto. ¿Qué es? Aquí tiene uno que quiere preguntar. Se puede hacer mezcla perfecta. Tú eres ingeniero, ¿eh? O un lecho fluidizado. Sí, sí. No, pero mezcla perfecta es la que intentamos hacer cada vez mejor. Sí, sí, es correcto. Sí. Muy bien, me ha gustado. Entonces, ¿cómo consigo yo empezar a darles un poquito valor al compost? Primero pensando que el compost está bien hecho, ¿no? Y luego empiezo a aportarle una valoración económica, ¿vale? Económica, vamos a hablar de dinero, que de eso siempre nos abren los ojos y los oídos. En una tonelada de compost sobre materia fresca, que significa con su 25% de humedad, etcétera, tenemos nitrógeno, fósforo y potasio por valor de en torno a 50 euros por tonelada, ¿vale? Porque si yo me voy al primar de los fertilizantes, que está ahí en la segunda rotonda a la derecha, podéis ir a comprar nitrógeno en forma de urea, podéis ir a comprar fósforo en forma de superfosfato, podéis comprar cloruro potásico, mirar a ver a cómo los venden. ¿Cuánto vale el kilo de nitrógeno? Pues en un compost tenéis ya solo en valor de NPK 50 euros. Y lo estáis comprando a 20 o menos. Entonces le estáis tangando al tío que hace compost, ¿no? De momento. Porque el valor en nutrientes ya vale más.
Pero no solo eso, hay hierro, hay manganeso, hay zinc, hay cobre, hay microelementos. El que sabe un poquito de agricultura, biotecnología, son elementos esenciales para ciertos procesos biotecnológicos y para la producción vegetal, clorofilas, etc, etc. También os lo doy gratis en mi compost Pago de Carrovejas. No tenéis que comprarlo, no tenéis que comprar quelato de hierro que vale un potosí. Va adentro, ¿vale? Puede haber hasta 1 kilo o 2 kilos de hierro por cada tonelada de compost, incluso más, ¿vale? Y en formato biodisponible, no en inorgánico. ¿Qué más tenemos en muestreo? La materia orgánica bien estabilizada, compostada, te aumenta la disponibilidad de agua útil. Y diréis, a mí eso que me interesa, si yo tengo agua de sobra en el grifo. Pero ¿y cuando el grifo ya no sea qué agua? ¿Y cuando el suelo tenga que regarse con menos volumen de agua? ¿Y cuando este año tenemos una sequía del 13? Si yo tengo un suelo bien dotado de materia orgánica, su resiliencia al estrés hídrico va a ser mayor. ¿Qué significa? ¿La planta se va a morir? Sí, seguramente sí, si le falta agua. Pero va a tardar más tiempo viva, quizás que llegue a la cosecha. Quizás mi cosecha no se merme tanto, gracias al compost. Porque el compost es capaz de aumentar por 3 a 5 veces la capacidad de retención de un medio bien enmendado. También sirve para prevenir plagas. Aquí son especialistas, el grupo 175 de la Universidad de Almería. Fijaros, esa nube blanca ya la habréis visto en el laboratorio, eso es Fusarium. Fusarium es una de las plagas principales de los invernaderos, de los pimientos, etc. Pues cuando le echo cuarto y mitad de mi compost en el centro, ¿qué le pasa a Fusarium? Huye despavorido. ¿Todos los compost tienen esa capacidad? No, hay algunos que sí, son supresivos, y otros que no. ¿Qué harán los de la mezcla perfecta? Buscar ingredientes que confieran esas propiedades. No solo eso, sino el compost hace que el suelo sea menos denso. La densidad de mi suelo en la escuela de Orihuela era de 1.500 kilos por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón. Y lo hemos conseguido bajar a 1,2. ¿Eso qué significa? Me estoy quedando sin suelo, estoy perdiendo kilos. Un agricultor antiguo diría, no me gusta, estoy perdiendo suelo. No, tienes el suelo más esponjado, tienes en el mismo volumen menos peso porque hay más porosidad, las raíces pueden penetrar por ahí. El agua se puede almacenar, la superficie específica aumenta, ¿de acuerdo? Si tengo compost, tengo alegría. El sector agrícola necesita de la agricultura ecológica para mejorar su balance. Los que sabéis de agricultura sabéis que cada vez más, convencidos y no convencidos de la producción agrícola, están intentando cambiar sus sistemas a agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque te da más dinerito por el producto, ¿de acuerdo? ¿Quién es la gasolina y la fertilización de la agricultura ecológica? La materia orgánica y específicamente los compost que estén acreditados, que tengan un proceso acreditado, los insumos sean adecuados. Por tanto, es un sector que demanda específicamente esto. No puede vivir de ureas y de otros fertilizantes inorgánicos, solo se puede hacer con materia orgánica. Última cosa de este paquete de información. Fijaros en la flechita. Está señalando un suelo después de 60 días de cultivo de espinaca en Murcia, intensivo. Hemos aplicado compost, 3 tipos de compost, y ahí están las barritas azules. Aquí hay un lodo, también la barrita para aquel lado, y aquí tenemos fertilizantes inorgánicos, commodities y el control. Control sin nada. Solo en 61 días el suelo murciano ha perdido todo ese stock de carbono. Esos kilogramos de carbono ha perdido en 60 días. Los únicos tratamientos que reponen ese stock de carbono es la materia orgánica. Imaginaros que este suelo, bueno, pues decir, pues yo no pasa nada, mi suelo que no tenga materia orgánica. Hay algunas cooperativas muy grandes dicen, me da igual, yo se lo meto por gotero, lo que necesite. Bueno, ya veremos hasta cuándo podéis soportar los insumos y el coste de esto. ¿De acuerdo? Entonces, hago la cuenta, todo esto está refrendado por citas bibliográficas, etcétera, y me sale que hay algunas cosas que no puedo cuantificar en euros, pero las que puedo cuantificar me sale una cuenta de entre 70 y 167 euros por tonelada, ¿vale? Cada tonelada de compost bien hecho, Pago Carrovejas, podría tener un valor real equivalente entre 60 y 167 euros. Y ahora vienen los propietarios de las plantas de compostaje y me dicen, qué sinvergüenza eres, Raúl. Nosotros no somos capaces de venderlo por encima de 40 euros
Ahora se está vendiendo el compost de Alperujo a 45, 50 euros este año, aquí en Andalucía, pero el escenario ni siquiera llega al rango menor del valor. ¿Qué significa eso? Que usando compost, obviamente estamos ganando sostenibilidad para nuestro suelo, pero también estamos ganando económicamente, porque otras formas de manejo pues, nos cuestan más dinero. La diferencia entre lo que pagáis por el compost y lo que vale es lo que os estáis ahorrando en manejo. ¿De acuerdo? Pero como eso no tiene suficiente flow para mis alumnos, todavía les tengo que convencer más. Y les tengo que decir, ¿cómo usamos el compostaje y la biotecnología vinculada al residuo para restaurar y para descontaminar? Y aquí ya empiezan, ya los de biotecnología se ponen nerviosos, ya dicen, esto es lo mío. Lo de antes no, lo de antes son de agricultores. Y esto es un proyecto que hicimos que hemos acabado recientemente en la Universidad de Almería, la UMH y otros socios, en Mora, en Toledo. ¿Vale? En Toledo, aunque no lo creáis, es uno de los municipios que más aceite de oliva produce de España, con permiso de Jaén, etc., etc. Ellos tenían aquí unas balsas llenas de marranato. Este marranato no es más que la fase líquida de la extracción de la aceituna, del aceite, que se evapora el agua y se queda ahí los tropezones. Materia orgánica con un tamaño muy pequeño, con muy poco espesor cada año, pero después de 30 años, estas balsas hay 3.000 abandonadas. Los de medio ambiente aquí tenéis un nicho de negocio, descontaminar balsas, ¿vale? Pues esas balsas tienen como 1 metro o 2 metros de fangos de color rojo, como si fueran paté de aceituna. Cuando vais a Italia y untáis ese paté de aceituna en un pan, pues se parece mucho al alpechín este. Y ese alpechín es bastante fitotóxico y ecotóxico porque es muy rico en polifenoles, ¿vale? Los polifenoles están muy bien cuando están en una copa de vino, tienen propiedades antiox para los humanos, pero matan a todo bicho conocido, microorganismos incluidos, ¿vale? Entonces, en el medio ambiente los polifenoles son complejos y son muy difíciles de degradar, ¿de acuerdo? En este proyecto nos planteamos cuatro aproximaciones biotecnológicas: land farming, compostaje, vermicompostaje y fitorremediación. Yo me voy a centrar solo en las dos de en medio, compostaje y vermicompostaje, ¿vale? Ese residuo, ese alpechín, ese lodo, podéis esperar que no sea capaz de dejar a ninguno de los microorganismos de Joaquín Moreno trabajar, porque es antimicrobiano, ¿vale? Es como si fuera un antibiótico. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de transformar una materia orgánica que en sí misma en su composición es antibiótica? Usando microorganismos, con otras cosas sí, pero usando microorganismos difícil. Pues, ¿qué hicimos? Una estrategia de compostaje ternario o cuaternario. Le pusimos otros ingredientes que si son capaces de generar compostaje, diluimos un poco la toxicidad de ese material y empezamos a ver que aquello se iba transformando. Pero aún así todo no funcionaba bien, porque era muy ecotóxico, era muy, podríamos decir, antidegradativo. ¿De acuerdo? Ni siquiera las lombrices, hicimos una aproximación directa con las lombrices, metimos las lombrices en ese fango y murieron todas, como en el desembarco de Normandía, y pensamos que las lombrices las íbamos a aplicar para después de compostar. Por tanto, el compostaje eliminaría parte de la toxicidad y las lombrices harían un tratamiento secundario, que es lo que hicimos. Pero aún nos faltaba la brigada que tenía que salvar al soldado Ryan. Esa brigada eran microorganismos que ya vivían ahí. Estos no tenían autobús para irse y tenían que vivir alimentándose de ese carbono refractario que estaba metido en los polifenoles, en esos fangos, ¿de acuerdo? Y ¿había microorganismos de esos? No muchos. Como en Benidorm había 20, 30, 40, X, que eran capaces de romper la molécula de los polifenoles y alimentarse de ella y hacer su metabolismo completo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? Aterrizaron allí las chicas de Joaquín, del grupo de Almería, y hicieron una selección de toda la microbiota capaz de degradar esos compuestos refractarios, que podrían ser parecidos al petróleo perfectamente. Y estos son algunos de esos ejemplos. Este es un hongo que se llama Aspergillus ocracius. El primero os lo digo, el segundo no, porque fijaros qué nombre tiene, ¿vale? Apiospermum, esa es la segunda, es que es bonita. Tiene que ver algo con la familia del apio. ¿Qué ocurrió con esos microorganismos?
que se demostraron eficientes en ayudarnos, en aditivarlos en el proceso de compostaje. Por tanto, compostamos adecuadamente con la calculadora, haciendo todo nuestro conocimiento, y lo magnificamos con un consorcio de H2 y H16. Estos son los dos hongos que seleccionaron, extrajeron, purificaron, magnificaron, produjeron y luego finalmente generaron unas bolsitas muy coquetas para aplicar en el compost en forma líquida. Se manifestó una eficiencia superior del compostaje en presencia de estos microorganismos frente a compost o pilas que no tenían el microorganismo, el consorcio, y adicionalmente se han probado, se han testado estas colonias sobre otros medios contaminados o su acción sobre pesticidas, sobre fluentes de la industria textil, sobre pigmentos complejos, incluso sobre suelos contaminados con hidrocarburos, y son potencialmente usables en ese entorno. Importante que estos microorganismos, que hay muchos, sean fáciles de cultivar, transportar y aplicar. Luego nos saldrá un poquito esta idea un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Por mi parte, pues yo contribuí haciendo o formulando los fertilizantes obtenidos después del compostaje, vermicompostándolos y luego desarrollando una formulación equilibrada que fuera utilizable en el olivo de secano extensivo que tienen en Mora. Con lo cual, estamos biotransformando, depurando in situ al lado de las balsas y aplicando ese recurso, esa nueva materia prima secundaria al lado, evitando transportes, evitando emisiones. Otro proyecto de restaurar y depurar. Este ahora mismo está funcionando, este se llama Recover. Este estará dentro de un viernes científico próximamente. ¿Por qué? Porque tiene unos retos muy potentes. Este proyecto va de que queremos reducir la presencia de plásticos en el medio agrícola. ¿Cómo podemos extraer el plástico que hay en el medio agrícola si no tengo unas pinzas mágicas que lo extraigan y lo saquen? Es complicado, ¿verdad? Pues aquí el consorcio que está trabajando, liderado por la Universidad de Almería, por la catedrática María José López, lo que pretende, y estamos medio consiguiendo, porque es un proyecto difícil, pretende eliminar el plástico presente en los compost desarrollados en plantas de tratamiento de basuras urbanas y también pretende degradar los plásticos originados en los mulchings de agricultura a través de, imaginarlo, enzimas, microorganismos, más novedoso todavía, insectos, aquí tenemos al padre de los insectos, está Pablo aquí, y lombrices, que ese podría ser yo. Por tanto, hemos puesto a trabajar interesadamente a todos los compartimentos medioambientales y todos los agentes ecológicos que no cobran. No hemos puesto a nadie que cobre. Enzimas, microorganismos, insectos, lombrices. No cobran, trabajan y cuando mueren ni se quejan. ¿Vale? Entonces, el círculo, si os fijáis, empieza aquí, el plástico, llega por aquí, los microorganismos se enriquecen, montamos simbiontes. Es una cosa extraña, yo creo que no nos tendrían que ni permitir hacer este proyecto, ¿verdad, María José? Porque les estamos dando de comer a los insectos y a las lombrices batidos Actimel que contienen microorganismos propios de ellos mismos que les aparecen y se multiplican cuando hay presencia de plástico. O sea, meto, por tanto, insectos con plástico. El insecto desarrolla en su microbioma microorganismos y enzimas que son capaces de ayudarle a vivir en ese medio agresivo. Extraemos esos microorganismos, los metemos en un bote de Actimel y se lo damos de nuevo al insecto para favorecerle esas capacidades, ¿vale? Pero no solo le damos un Actimel, le damos dos. En el segundo Actimel son microorganismos exógenos que no tienen nada que ver ni con insectos ni con lombrices, pero que sí que han demostrado que son degradadores del plástico, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los ejemplos de estas cosas que os he contado, algunos de los insectos que son capaces de roer y degradar plásticos, tenebrio, galeria, etcétera. Todo eso se está haciendo no en Alemania ni en Estados Unidos, se está haciendo en Almería y en Orihuela, que es peor todavía, más pequeño, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Si somos capaces de degradar un poco ese plástico, a través de insectos, el insecto crece y tiene un exoesqueleto. Ese exoesqueleto es cuando apretamos una cucaracha lo que hace ruido.
¿vale? Ese exoesqueleto es rico en quitina. Con la quitina podemos fabricar quitosano y con quitosano podemos fabricar plásticos degradables. ¿A qué os mola la paja mental? Cogemos plástico del petróleo, contaminante. Lo metemos con estos tipos que no cobran. Le sacamos quitina, que hacemos plásticos biodegradables, molones, ¿sabes?, de los que nos gustan a nosotros. Y con la mierda del insecto y la mierda de la lombriz, Raúl hace fertilizantes. ¿De acuerdo? Entonces, eso, si saliera bien y la tasa de transformación del plástico fuera elevada, pues dentro de 1, 2, 3 proyectos más europeos, pues lo conseguiremos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi rol aquí? De nuevo, el residuo. Tengo un residuo que sé que nitrógeno, fósforo y potasio tiene, 1, 1, 1. ¿Lo puedo utilizar directamente en agricultura? No lo sé, no lo sabe Europa. No sé si me dejan utilizar el frass de los insectos, la mierda de la lombriz sí, que se llama vermicompost, y gracias a Dios eso ya está aprobado y funciona muy bien. Pero el frass del insecto va a ser un producto nuevo, no está en el mercado. Entonces, podemos hacer una cosa, utilizar ese producto nuevo tal cual, o podemos mejorarlo, ¿no? Y vosotros, como sois unos mejoradores, pues vais a hacer un upgrading. En el proyecto estamos haciendo una mejora del fertilizante. ¿Qué querríamos mejorar? La concentración de nutrientes, querríamos mejorar su aplicabilidad, nos gustaría incluso que tuviera bichos molones, de esos que fijan nitrógeno, solubilizan fósforo y potasio, biotecnología pura. Entonces, proceso de upgrading. Primero, muy sencillo. Si el material tiene un 1% de nitrógeno, un 1% de fósforo, un 1% de potasio, ¿cómo puedo conseguir que tenga 5, 5, 5? Apretándolo, ¿vale? Si yo aprieto el material, que es un polvo suelto, y lo pongo en formato de pellet, consigo tener más masa en el mismo volumen, con lo cual concentro los nutrientes. Eso al agricultor le mola mogollón, porque ya no tiene que pasar 2 veces con el tractor para echarle el mismo tratamiento, solo tiene que pasar una vez. ¿De acuerdo? Por tanto, pelletizamos, pero eso no tiene mucho flow. Vamos a aplicarle otro proceso de upgrading, que sería el blending. Ya sabéis que si se dice en inglés las cosas valen el doble. Porque si dicen, mezclo ingredientes, no. Lo dices en acento almeriense o oriolano, todavía peor. Entonces tú dices blending. Entonces, nosotros lo que hacemos en el proyecto europeo hacemos blending, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente buscamos ingredientes aditivos muy enriquecidos en los nutrientes o la propiedad que queramos conferir, también biochars, si queremos capturar gases de efecto invernadero. Y le aplicamos esos ingredientes que pueden estar autorizados o no para agricultura ecológica. Podemos diseñarlo como queramos. Entonces, hacemos ese blending con estos ingredientes, se lo aditivamos al frass, a la mierda de insecto, a la mierda de lombriz, al compost, a lo que queramos, y montamos ¿qué? Montamos una paradeta y generamos esto que mucha gente se creerá que es comida de acuario. ¿Vale? Pues actualmente prácticamente todos los fertilizantes avanzados en agricultura tienen esa forma esférica o de pellet, donde nos permite hacer un blending, una mezcla con ingredientes de muy diversa tipología y aumentamos la concentración de nutrientes y reducimos mucho los gastos de aplicación. Este es un escenario para un biotecnólogo muy importante, el desarrollo de biofertilizantes con capacidades añadidas, etcétera, etcétera. Última parte de la charla, biotecnología para recuperar nutrientes. ¿Eso de qué va? Pues toda la vida del señor, si habéis sido, este chico que se ha ido ahora, era de ingeniería, ¿vale? Pues los ingenieros se dedican a diseñar plantas de compostaje, plantas de tratamiento de lodos, y procesos ingenieriles, digestiones anaerobias, ¿vale? Pues en el gas, en muchas plantas de compostaje, en muchas plantas de residuos, ¿a qué huele? Huele mal. Mucho de ese olor es amoníaco, es nitrógeno que nos escapa, ¿vale? Ese nitrógeno lo quiere la planta, cuesta mucho de extraer, lo sacamos del aire, nos gastamos mucha energía en sacarlo, lo metemos en un producto fertilizante, no lo aplicamos bien, se nos va al mar menor o se nos escapa a la atmósfera. Pues hay sistemas ya que permiten capturar esos gases, ¿vale? A través de membranas semipermeables, de baños ácidos, etcétera. Pero eso no es biotecnológico, eso es químico. Entonces vamos a huir de eso y vamos a hablar de algo que es recuperación basada en la biotecnología de fósforo, que os acordáis era un elemento muy chulo y a futuro limitante. ¿Vale? Pues esto es un trabajo que se hizo en el 18 en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
y estos ya llevaban tiempo sacando fósforo de los residuos de estiércol, ¿vale? En Carolina del Norte, en Estados Unidos, hay donde hay más cerdos de todo el mundo, ¿vale? Hay unas granjas inmensas y mucha producción de purines en sólido, en líquido, etc. Y ellos decían, no puedo, y les pasa, en Estados Unidos no pueden utilizar fertilizantes orgánicos porque el suelo está saturado de fósforo y es limitante, ya no pueden echar más fertilizantes de este tipo. Y dijeron, pues vamos a extraer el fósforo y podemos moverlo lejos de aquí en forma de sal inorgánica. Y dijeron, fácil, cojo la mierda, le echo un reactivo químico, un ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, lo agito, baja el pH a 1 y todo el fósforo que era sólido se pasa a la fase líquida. Y diréis, qué tíos son más listos los americanos. Pero todavía van a ser más listos. Porque dicen, es que el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, etcétera, etcétera, son muy caros. Vamos a buscar cómo podemos generar acidez en un medio sin utilizar un ácido. ¿Vale? Vosotros sois biotecnólogos. Pues se les ocurrió hacer esto, utilizar un lodo o un material residual de una industria de mermeladas. Fijaros, que es como un chiste, ¿no? ¿Qué pinta la mierda de un cerdo con un lodo de una industria de mermeladas para extraer el fósforo? Es difícil, ¿verdad? Fíjate qué visión más creativa. Pues, ¿qué hicieron? Hicieron yogur, ¿vale? Cogieron un lactobacillus, este lactobacillus se puso a trabajar gracias al azúcar que tenía el material residual de los melocotones y con eso consiguieron bajar el pH lo suficiente para extraer el fósforo del purín. En la fase líquida, soluble, está todo el fósforo y en la fase sólida sigue estando la materia orgánica. ¿Y por qué os digo que los americanos son muy listos? Porque no solo querían extraer el fósforo, sino querían extraer los aminoácidos de la mierda del cerdo. Cuidado. ¿Vale? Porque una empresa que se llama Hitachi, en 2050, sabe que todos los aminoácidos azufrados van a ser muy valiosos. Y dice, pues si tú eres capaz de sacarme el fósforo y los aminoácidos, yo voy a craquear por tamizado y voy a sacar los aminoácidos con azufre y me los voy a ir guardando para que en el año 2050, cuando tenga que hacer una aditivación para alimentar los cerdos o lo que sea, tendré los aminoácidos producidos, ¿vale? Y eso funcionó. Fijaros, cuando más residuo de melocotón echaba, más azúcar tenía, más bajaba el pH, pero no bajaba el pH por debajo de 5, con lo cual no se degradaban ni descomponían los aminoácidos. Y hubo un punto, en este punto, 22,5 gramos de melocotón por tubo de ensayo Falcon, donde conseguimos maximizar la extracción de fósforo, ¿vale? Me llevo el fósforo, aquí tengo las proteínas, las hidrolizo, medio alcalino, a fase líquida se me van las proteínas y aquí me queda el marranato sin fósforo y sin aminoácidos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué es ahora mismo? Una patente. Una patente del Estado, una patente en Estados Unidos, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre una base biotecnológica sencilla, pero casi siempre lo sencillo es lo más creativo. ¿Vale? Este tipo de proyectos o este tipo de extracciones de fósforo están metidas ya en proyectos donde estamos trabajando, de captura de nitrógeno, fósforo, etcétera, de forma colaborativa. También estamos haciendo pellets. Y esta es la última parte de la charla, que son 4 diapositivas. Un biotecnólogo también puede trabajar en el espacio. Cuidado, ¿eh? Pero 1 o 2, porque no caben todos en la estación espacial. ¿Vale? Esta movida también es de mi amigo de USDA, ahora lo contaré. En la Estación Espacial Internacional cada vez hay más gente, cada vez hay más investigadores, cada vez hay más astronautas, cada vez hay más necesidad ¿de qué? De agua y de depuración de las aguas residuales, de las dos cosas, ¿vale? Está establecido más o menos que medio litro de agua, subirlo al espacio cuesta unos $10.000 y no todos los días sube un cohete, ni Amazon, ni Globo a repartir agua allí. Entonces, obviamente, casi el 100% de los costes de vivir en la estación espacial tiene que ver con el agua, ¿de acuerdo? Entonces, claro, los de la NASA
y todos los países que trabajan en la Estación Internacional pues pensaron, oye, ¿cuál es la solución mejor? Pues como decía nuestro gran pensador Mota, ¿qué diría? Las gallinas que entran por las que salen, el agua que entra por el que sale. Habrá que depurar, ¿vale? ¿Es posible montar una depuradora molona en el espacio? Pues no hay mucho espacio, no hay muchos sitios, no hay mucha energía, no hay mucho de nada. Entonces buscaron, este es el sistema minimalista de depuración de aguas residuales más molón que hay en el mundo. Y se basa en la reacción Anna-Mox, ¿vale? Anna-Mox es una reacción que es capaz de transformar el nitrógeno en nitrógeno gaseoso sin el aporte de carbono. ¿Veis la rama roja? No necesita carbono para ese trabajo. ¿Qué ocurre si depuramos el agua de las micciones, qué palabra más bonita, de los astronautas con este proceso? Pues que gastamos menos energía, no tenemos que tener grandes aireaciones como en las plantas de depuración, no gastamos carbono, no generamos muchos lodos, que tampoco tenemos un camión para descargar. ¿Quién puede hacer esto en el espacio? Hay microorganismos que son capaces de hacer los procesos Anna-Mox. Algunos de ellos los conocéis, las Clostridiums esas, que son patógenos de las aguas, etcétera, son de la familia de este microorganismo famoso que es la Brocadia. ¿Ah? Esta Brocadia caroliniensis la descubrieron en Carolina del Sur. ¿Y dónde vivía esta sinvergüenza? Imaginároslo. En un charco de un cerdo, en una balsa de acumulación de purines en Carolina del Norte. En Estados Unidos ellos ponen las balsas de acopio de los purines, son muy grandes, y desarrollan un sistema donde el aporte de cada día, de nuevo Mota, el purín que entra es el purín que sale. Entonces, el agua de rebose que sale por el final de la balsa va cayendo por una loma y va a un campo de cultivo donde hay especies ávidas de nitrógeno. Pues esta Brocadia vivía justo en la zona de vertido de esa. La extrajeron, como tantas otras que María José o otra gente, otros microbiólogos van extrayendo de medios ambientales, y esta se demostró que era capaz de hacer el proceso Anna-Mox de forma eficiente, y lo más importante, era viajera. Fue capaz de ser reactivada en la Estación Espacial Internacional. ¿De acuerdo? Se llevaron esto para arriba, y este pequeño reactor que montaron en Carolina del Sur. Aquí veis ese color rojizo, tiene que ver con Brocadia. Hicieron un piloto, hicieron un ensayo en la estación, vio que funcionara, y actualmente este sistema, con esta historieta, está reciclando el 95% del agua residual de los astronautas. 95%. Por tanto, si preguntáis a un astronauta qué es lo que bebe todos los días, no os querrá contestar. Esta es Brocadia, ¿vale? Tiene sedes de nitrificación, sedes de otro tipo, están pintadas de diferente color porque esto es una microscopía confocal, y está publicado, patentado, etcétera, y actualmente y a futuro quizás lo veamos por España porque están inventando una especie de sistemas flotantes para poner en las balsas de purines, etcétera, para generar una autodepuración ahí. O sea que fijaros que la biotecnología pues, puede llegar al espacio. Y esta es mi última pregunta para acabar la charla. Después de lo que os he contado, ¿pensáis que hay algo que no se puede abordar en el contexto de la economía circular con la biotecnología como herramienta y los residuos como materia prima? ¿Qué pensáis? No, ¿verdad? Y esto es todo, amigos. Sí, muchísimas gracias, Raúl. Yo nunca dejas de sorprenderme, la verdad. Yo a los alumnos de biotecnología, que son los alumnos con los que más contacto tengo, pues les dije que les iba a interesar muchísimo, pero la verdad es que ha superado todas nuestras expectativas. Yo aseguro que podría... ¿Se me escucha o no? Que podría estar Raúl una hora más hablando y no aburriría, seguramente. Seguiría tocando palos muy diversos. Entonces, muchísimas gracias de verdad por tu interesante charla, porque sé que ha activado un poquito a los alumnos que están aquí hoy presentes.
Y bueno, pues vamos a hacer, si te parece, una ronda de preguntas para que pues, todo lo que se ocurra, cualquier cosa, él es capaz de contestar a cualquier cosa que le preguntéis. Así que, ¿alguna pregunta? Levantamos la mano. Bueno, empezamos por aquí, ¿vale? Buenas. Mi pregunta era que usted ha dicho que tendrá mucho valor las proteínas azufradas, ¿el por qué? Las proteínas azufradas, usted ha dicho, tendrá mucho valor en el futuro. Sí, perdona. Es que en la alimentación animal, o sea, en las formulaciones de los piensos que utilizan los animales, necesitan ciertos aminoácidos específicamente para su nutrición. Entonces, esos no son los más abundantes en las cadenas proteicas y son los que van buscando, en concreto Hitachi. Hitachi es la empresa japonesa. La cosa es que Hitachi contrata al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que desarrolle esa fuente de proteínas y de fósforo, y la patente es de Estados Unidos, pero la explotará Hitachi a futuro, o sea que debe ser interesante. El coste de 1 kilogramo de esos aminoácidos son muy elevados. Cualquier otro también. Todavía está por ver si se pueden utilizar de fuente animal en alimentación humana. Pero ellos están almacenando ya toneladas. Buenas. ¿No se genera microplástico cuando hacen compost a través de basura humana, como usted explicó? ¿Se genera o no microplástico y si esto puede tener alguna consecuencia? Sí. El problema, nosotros en el proyecto tenemos muchas cuestiones filosófico-éticas de este tipo. O sea, ¿qué es mejor, tener plástico grande o plástico pequeño? Claro, si se lo damos a un insecto, un tenebrio de Pablo, y lo tritura y pasa a través de su tracto intestinal, ¿hasta qué punto se ha degradado el plástico o se han iniciado la formación de biofilms microbianos que son capaces a puerto final de degradar? ¿O estamos metiendo todavía plásticos en tamaño más pequeño que puedan finalmente entrar en la cadena trófica? Es una discusión alucinante, pero es que está pasando ya. O sea, sin nosotros hacer el proyecto, ni poner insectos, ni gusanos, ni microorganismos, ni siquiera diseñar enzimas que no existen en la naturaleza, que hay un socio inglés que desarrolla enzimas que son capaces de degradar el plástico y que están generadas, no existen en la naturaleza, las han construido ellos. Eso está pasando. O sea, los compost que echamos en agricultura o cualquier insumo que utilizamos en agricultura que es plástico, se va metiendo en el suelo y se va fraccionando, se va biodegradando con la insolación, los rayos ultravioletas, y al final el efecto lo vamos a tener igual. Entonces, nosotros lo que estamos estudiando en un ambiente controlado, si somos capaces de dinamizar eso. ¿Por qué? Porque yo en las plantas, los gestores de plantas y los compost industriales que existen hoy en día, que se llaman bioestabilizados, porque no vienen de recogida selectiva todavía en España, pero sí en Europa, siguen teniendo cantidades crecientes de plástico. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ayudar o empeorar la situación? Es complejo, pero al final la plastifera va aumentando. Entonces, a mí también me suscita curiosidad. Por ejemplo, mis lombricus terrestris, que son lombrices de suelo, utilizan el plástico del mulch para empapelar sus túneles. Claro, porque físicamente no se les rompen los canales y en ese biofilm que se generan en el plástico durante tiempo, que encima la mucosa azucarada que genera el lumbricus hace que las enzimas y los microorganismos sean capaces de vivir ahí en condiciones de mucha sequedad, ese proceso está haciendo que se degrade el plástico. También estamos pensando, yo soy químico, o sea, el plástico que tiene. No, el plástico que estamos utilizando actualmente tiene metales pesados, algunos linkantes y tal, pero básicamente en peso es carbono, nitrógeno, oxígeno. Parecido a la materia orgánica, pero puesto por un humano de forma que sea difícil de degradar. O sea que al final es un mundo en el que vamos a tener que convivir. Pero sí que es la pregunta. Víctor, me parece que... A ver si no me caigo. Buenas. Pues yo me había hecho una pregunta si habéis intentado mezclar el compostaje con el uso de la micorriza en la agricultura.
Porque a mí me gusta mucho el uso de las micorrizas, pero no sé si habéis intentado implementarlo de alguna manera. Normalmente van de la mano. O sea, cuando alguien está convencido de utilizar compost o materia orgánica por convencimiento, está buscando también esas propiedades adicionales, esos microorganismos que son capaces de micorrizar las raíces. Hay productos hoy en día en el mercado que les llaman activa los hongos y la microbiota micorrícica del suelo. O sea, al final, todos esos propágulos, todos esos organismos viven en un entorno donde la materia orgánica forma parte del paisaje y que permite que todas esas secuencias y esa rizosfera pues tenga las capacidades que tiene. Obviamente, para mí el mundo de las micorrizas es esencial, sobre todo en zonas mediterráneas. Lo que nos está expandiendo la capacidad de absorción de fósforo hoy en día es esa capacidad. Está claro que luego hay que saber, como dice María José y los que son expertos en microbiología, en ecología, etcétera, hay que ver si el bicho que echamos en esa piscina que se llama suelo sobrevive o es su tío Antonio. Porque eso, los que están más en la realidad de la agricultura, muchas de las actividades biotecnológicas que se pueden validar en un entorno controlado, luego hay que ponerle el sol de Almería o el sol de Orihuela, las condiciones de humectación y secado, etcétera. Pero también vamos a escarbar y a buscar los microorganismos en esos contextos, con lo cual ya se supone que están adaptados. Con lo cual, es el escenario. Dentro de 10 años nadie va a cuestionar si se echa compost o se trabaja con microorganismos favorecedores. Todo el mundo lo va a hacer. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿no? ¿Quién había levantado por ahí la mano? Que allí no llego, que cada vez... A ver, vente por aquí, a por el micrófono. ¿Me escucháis bien? Es que se tiene que grabar, no sé qué ha dicho el decano. Sí, toma. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena, me ha parecido súper interesante. Y tendría dos preguntas. La primera sería, yo trabajo en restauración, pero de ecosistemas naturales, que han sido degradados por algún tipo de actividad humana. Y entonces, la primera sería cuando nosotros aplicamos un compost, la principal contra que tenemos en los suelos semiáridos es que no hay humedad en el suelo. Y si no hay humedad en el suelo, realmente los microorganismos no pueden vivir, porque se quedan paralizados. O sea, ¿cómo podríamos solventar ese problema? Porque aquí es que no tenemos agua. Y la segunda que se me ocurre es que cuando la mayoría de los suelos mediterráneos también son calizos y cuando aplicamos fósforo, precipita. Si parte del nitrógeno se va a ir por evaporación, porque se va a ir como amonio, ¿cómo luchar contra esos ambos nutrientes que son limitantes y vitales para la vida, para que se permanezcan en el suelo y se queden fijados? Pues, primera pregunta, no hay agua para nadie. Entonces, opción 1, si tenemos que reactivar un sistema que esté muy degradado, optaremos por Red Bull. En primeros estadios, Red Bull, revegetamos lo que podamos, y cubrimos y protegemos, y luego ya nos vamos a pago de carrovejas si podemos. El tema de los nutrientes, los compost son como hidrogel, o sea, hoy en día para restauración de canteras, restauración de suelos contaminados, se gastan miles de euros por hectárea en echar unas cosas que se llaman hidrogeles. Hidrogeles no son más que sustancias inorgánicas que se hinchan porque son capaces de acumular el agua de lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, el compost es un hidrogel por sí mismo. Entonces, si yo tuviera que optar entre echar hidrogel o echar compost, echo compost, ¿está claro? ¿Que no me reactiva la microbiota? Pues claro que no, es que la microbiota va a estar reactivada cuando llueva. No hay, salvo que tú tengas una restauración de cuatro romeros y vayas a regarlos, pero al final las restauraciones que se están haciendo actualmente ya tienen que ver que sean sostenibles. Entonces, nutrientes. El fósforo es insoluble en medio calizo y precipita, obviamente. ¿Por qué? Porque es alcalino. Si fuera ácido se redisolvería y lo podríamos vender incluso como una sal, como en los sistemas estos. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Hay microorganismos solubilizadores de fósforo en estas condiciones, primera cosa. Y segundo, el fósforo que está presente en el compost, no todo es inorgánico y se puede precipitar, sino otra parte es orgánica. Fosfatos de inositol, etc, etc. Entonces, ese fósforo, cuando se disuelve y cae en la gotilla, la planta lo puede tomar.
El nitrógeno en los compost no es mayoritariamente amoniacal, como sí que lo es en los residuos frescos, como los purines. El 50-60% del nitrógeno es amoníaco, en los estiércoles mucho. En los compost no, el compost el nitrógeno está o en forma de nitrato, que es disponible rápidamente, o en forma de, ese nitrógeno está incluido en cadenas orgánicas. Tiene que venir algún bicho, algún microorganismo y lo degrada y lo pone en circulación cuando se suelta de la estructura de la materia orgánica. Entonces, el compost tiene su razón de ser en sistemas donde tenga una cierta humedad, obviamente, pero como todo en la vida, la agricultura extensiva del sureste español pues se ha hecho cultivando el clima. O sea, cuando llueve, surcos, enmiendas, o sea, al final es casi la única solución es utilizar gasoil para trabajar la superficie del terreno. ¿Alguna pregunta más? ¿Allí fondo norte? ¿Este? ¿Oeste? Yo voy a centrarme más en el tema agrícola porque este año en la campaña agrícola, al haber un repunte importante del virus del rugoso en tomate, muchos agricultores son reticentes a meter compostaje por miedo a que se transmite ese tipo de virus. ¿Se han hecho ensayos o cualquier tipo de tratamiento para hacer en el compost y ver que ese tipo de virus, sea rugoso o cualquier otro, que se mantenga en los materiales vegetales, persista después del compostaje? Y más allá, en que ese tratamiento sea certificado en ecológico. Vamos a ver, vamos por partes. Las plagas presentes en los restos vegetales que luego se compostan, pues obviamente tienen que preocupar al agricultor tanto si se quedan en el suelo directamente haciendo una cobertura vegetal, un mulching, o si se van a una planta de compostaje, se compostan y vuelven a la explotación. Entonces, hay estudios sobre todo en viñedo. En viñedo los compañeros de la Universidad de Valladolid lo tienen muy comprobado con el tema de la yesca y las enfermedades de la madera, que en procesos de compostaje optimizados, no en procesos de compostaje de flujo pistón comerciales, sino optimizados, controlados científicamente, etcétera, la presencia de yesca desaparece después de un cierto tiempo de condiciones de termofilia. Estamos hablando de 60-70 grados durante en torno a un mes. Entonces, mi recomendación, si te lo haces tú el compost o si sabes de dónde se hace y qué formulación y tienes un perfil térmico donde tú puedas ver la duración de ese lote y la temperatura que tiene, pues yo no tendría problemas en aplicarlo. Pero si es uno que te han dicho, oye, tengo ahí un camión de compost que está bien de precio y que tal y cual, yo no me arriesgaría, específicamente cuando tienes una presión de plaga específica en una campaña. Lo de ecológico, me alegra que me hagas esa pregunta, porque en el programa este que os he comentado de Valencia, uno de los principales problemas que tenemos con la entidad certificadora para agricultura ecológica, que en Valencia se llama CAE, el Comité de Agricultura Ecológica Comunidad Valenciana, que en Andalucía tiene otro nombre, pero al final son primos hermanos. Ellos quieren que todo el proceso de la agricultura ecológica esté convenientemente certificado, los insumos están perfectamente adecuados, entonces hay un hueco legal para el autocompostaje o el agrocompostaje que puede hacerse un propio agricultor. Entonces, en Valencia hemos conseguido, después de 5 años, que el CAE, la entidad certificadora de agricultura ecológica, certifique no el producto compost como que se pueda utilizar cuando vaya un inspector a la finca, sino que si tú has hecho un compost y tienes la analítica que te ha hecho la UMH y te ha hecho el seguimiento la universidad dentro del programa, ellos, CAE, acredita el protocolo de fabricación. El protocolo de fabricación podríamos decir, vigila, tutela la Consellería de Agricultura y la Universidad Miguel Hernández. Ese proceso se hace un seguimiento de temperatura, se hace la analítica del compost, se ven los insumos, se ven los productos, se ve todo, y ese proceso es el que CAE ha acreditado, porque CAE no acredita insumos, sino acredita pues, el manejo. Y hemos conseguido eso, lo hemos conseguido después de mucho pelear. O sea que ese es un escenario que es peleable y ganable. Una preguntilla más podemos, ¿no, Juanjo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más?
mientras van pensando, te voy a hacer yo una pregunta un poco filosófica. Como sé que tocas todos los palos. Mira, Raúl, yo a veces me preocupo en clase y, bueno, tengo a muy buenos alumnos, pero a veces los veo un poco apáticos. ¿Es verdad? Si es que no me miráis así, es verdad. Entonces, me preocupo porque, bueno, vivimos un poco en la era de la inmediatez. Son alumnos que son melón y taja en la mano, no tienen paciencia ninguna. Y bueno, cuando llevamos 5 o 6 años en los que los términos de bioeconomía, economía circular, sostenibilidad, para ellos son como el día a día. No sé si en algún momento mantienen el concepto de lo que significa ese tipo de terminología o ya lo hemos interiorizado de una manera que es el día a día. Entonces, pues me pregunto yo si ellos tienen ese empuje que necesitan, ese empuje que transmites tú ahora mismo con la charla, para seguir en esta línea, como en este caso como biotecnólogos, como ambientólogos, como químicos, implicados realmente con este tipo de temáticas que tú nos has planteado ahí. ¿Cómo ves tú a estas nuevas generaciones de científicos, al fin y al cabo, profesionales de distintas áreas, en lo que se refiere a la defensa de lo que tú acabas de mostrar aquí? Pues te voy a dar mi opinión. Yo creo, a nosotros los que hablábamos de esto hace mucho tiempo, pues éramos unos pringados, o sea, éramos los perroflautas, éramos los que decían cosas que nadie entendía, esos no los locos. Y ahora que nos apoya la normativa europea, todo el flow va para nosotros, estamos arriba de la ola, molando y todo el rollo. Digo, esta gente ya lo tiene, o sea, esta gente se ha formado con esa normativa, la gente que hace que se recicle en sus casas son ellos, lo que pasa es que luego se hacen mayores y ya les entra la perecilla y todas esas cosas. Pero todo eso lo tienen de paquete, o sea, yo lo único que les diría, si tuviera que espolearlos, ellos saben, la mayoría de ellos, que se van a tener que inventar su puesto de trabajo. La juventud de ahora lo sabe. A lo mejor eso es lo que les da miedo y les hace un poquito apático, porque claro, tienes que tener mucho impulso, mucha empenta en valenciano para montarte tu empresa de base tecnológica, tu idea brillante, tienes que llegar a montar una empresa un spin-off de Almería, o tienes un bicho que han encontrado no sé dónde y parece que hace cosas raras y la profesora de microbiología dice eso para mí, no, que es mío, ¿sabes? Eso es vuestro escenario, o sea, al final un biotecnólogo puede trabajar en la universidad, puede trabajar en un ambientólogo igual, o sea, yo siempre me meto con los ambientólogos, hoy me he portado bien. ¿Por qué? Porque yo soy químico, ¿no? Y trabajo en una escuela de agronomía, en una escuela tal, y entonces, ¿a quién contrato yo para hacer las tesis y quién me viene siempre y me llueven 27? Ambientólogos. Están súper concienciados del medio ambiente, tal y cual, no sé qué, cuánto. Algunas lagunas tienen a nivel pues, ingenieril, pero son, podríamos decir, los cuerpos especiales del medio ambiente, van así a tope. Y los biotecnólogos también, lo que pasa es que, claro, es que por mi experiencia en la Universidad Miguel Hernández, los biotecnólogos tienen unas notas muy altas, son como médicos pero en biotecnología, ¿no? Las expectativas de empleo no son tan sencillas como las médicos, pero las capacidades vienen acreditadas por sus notas de entrada, entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que asumir pronto que o montas una empresa o te asocias con alguna empresa innovadora, o aquí hay muchas en Andalucía y en Almería en concreto, y en el sureste, y cada vez va a haber más. Yo conozco muchos ejemplos de éxito, también muchos de fracaso. Yo monté una empresa de cría de lombrices y la tuve que cerrar de lo bien que me iba. A la universidad me dijo que era socia mía, dije, Raúl, vamos a dejarlo ya, ¿no? Está el Seprona todos los días a la puerta de tu casa. Entonces, ¿qué ocurre? Pero también conozco empresas que funcionan magníficamente. Simbor, hablando de micorrizas, Simbor es una empresa en Murcia que está vendiendo en 30 países por valor de 20 millones de euros, y el bicho que empezó aquello, porque ahora ya tienen más, salió de una tesis de un tío cubano que se hizo en el CEBAR de Murcia. Entonces, ¿quién encuentra la pepita? El Anamogos ese estaba durmiendo en una balsa de purines en Carolina del Norte.
O sea, las herramientas y capacidades que tenéis sirven para hacer esto y cosas más sencillas y que pueden arreglar la vida a mucha gente. Y son procesos que lo que molan, la biotecnología, lo que me mola a mí es que se puede hacer en condiciones de temperatura ambiente. Yo soy químico, casi todos los procesos químicos necesito altas temperaturas, altas presiones, reactivos caros, etc. La biotecnología trabaja muchas veces en condiciones ambientales. Eso no sabéis lo que es a nivel energético, es una maravilla. Todas esas movidas tenéis que ponerlas a trabajar a vuestro favor. Eso sí, y si encontráis, tenéis un compañero que sea muy listo, os hacéis socio de él. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues quiero agradecerte de verdad personalmente que hayas venido a la Universidad de Almería a darnos esta charla tan interesante y que ya sabes que estás en tu casa, nada más, no te tengo que decir nada más.